mucho más. Esto me lo he preguntado muchísimas veces, No hay lo hemos hablado. hay números, ¿Dónde hay estaba voces? la razón? Si de verdad es que subieron o lo que ocurre realmente es que ahora está mucho más visibilizado. Sumándome, Agustín, a lo que dice Silvia, yo pertenezco a la generación de conductores periodistas que tocamos el primer caso de violencia de género como violencia de género, que fue el caso de Tadei. Hola, ¿qué tal, Agustín? Soy uno de tus fans. A ver, yo quiero colaborar, quiero contribuir al trabajo que hacen ustedes, porque digamos que soy un fan del grupo, de gente que está haciendo algo, algo real. Yo hace muchos años que estoy desarrollando comprensión con respecto a todos estos temas sociológicos, homosexualidad, violencia de género, perdón, todavía me está sonando en la cabeza lo que dijo el tipo, feminismo o neofeminismo, ideología de género y todas estas cosas, todos estos conceptos del occidente que están invirtiendo la sencilla y natural comprensión del ser humano para tratar de reinventar la rueda, para tratar de hacer algo que no somos, o sea, para tratar de, en realidad, solucionar problemas. Eso es lo que quieren hacer. Encuentran problemas sociales y la manera en que los han resuelto ha derivado en estas ideas. Ahora, yo quiero colaborar de esta manera. Yo sigo a bastantes de ustedes, me traiciona en cualquier momento se apaga solo el celular. Yo sigo muchos de ustedes, Nicolás Moraz, Roma Gallardo, un español muy divertido, eh, y vos vi muchas de tus presentaciones por Latinoamérica, y tengo experiencia propia de enfrentar, o sea, sea en vivo, porque hacía encuestas en West Hollywood, en Los Ángeles, y hacía preguntas para tratar de obligar a que contestaran lo correcto, y cuando contestaban lo correcto, o sea, literalmente iba a Starbucks y repartía estas encuestas y hacía preguntas tipo en el barrio gay donde vivía mi madre. Y por ejemplo, preguntas tipo, ¿cuál es el órgano más óptimamente diseñado por la naturaleza para complementar la vagina de la mujer? Entonces le ponía, y esa era una de las preguntas, ¿no? Eran como 10 preguntas. Y yo veía a los gays que se retorcían porque no querían decir que correspondía el pene del hombre. No, perdón, lo contrario, cuál era el órgano mejor diseñado, o más óptimamente diseñado para complementar el pene del hombre. Bueno, de todas maneras. Y decían estupideces y querían evitar, querían negar y se enojaban. Y yo empecé a notar cómo se enojaba la gente. Y veo que esto pasa con todo, con el feminismo, con el tema de los abortos. O sea, esta gente, ¿por qué se enoja tanto? ¿Por qué le agarra tanta rabia? Es una frustración. Es una frustración porque yo creo que intuitivamente ven se dan cuenta del argumento, del debate sencillo, claro y lógico que se les hace, y se enloquecen por tratar de mantener su posición. Esto no nos está llevando a... O sea, eventualmente yo veo que se están empezando a agrandar, a aparecer grupos y gente, desde que estamos en esto, por no decir yo por mi lado y lo que veo que ustedes hacen por el suyo. De repente en Estados Unidos empezaron a aparecer movimientos por eliminar el aborto, por ejemplo, o limitar el aborto, o dar marcha atrás. Entonces, obviamente hay un sentimiento colectivo a escala grande
que se da cuenta, que está reaccionando a la lógica absurda de esta inversión en tantos de estos temas sociológicos, como el feminismo, el aborto, la homosexualidad. Y están tratando de luchar en contra. Pero, ¿qué pasa? En una dualidad, en una pelea binaria donde nos ponemos en dos bandos, lamentablemente evitamos de comprender lo que tranquilamente está ahí en el medio, referente a estos dos opuestos, a estos dos bandos, diciendo yo soy simplemente así, yo estoy diseñado de esta manera. O sea, no nos estamos dedicando a hablar de cómo está diseñado el ser humano y por qué suceden las cosas que nos suceden, los problemas que nos sucedían, esos problemas basados en esa comprensión. Por ejemplo, el feminismo surge porque en algún momento la independencia, aumenta el poder individual en los individuos por producir, por consumir, por conocer, por viajar, por un montón de la civilización. El siglo pasado pegó un gran salto, entonces empezó esto a suscitar que la mujer realmente estaba como siendo obligada a servirle al hombre. En el pasado, en un mundo mucho más primitivo, era tan poco lo que abarcaba la necesidad, los empeños del hombre y de la mujer día tras día, que la complementación ocupaba el entero de todas esas actividades. Ahora de repente nos hemos liberado. Y en esa liberación empezaron a emerger, además con pensamientos políticos nuevos. Bueno, no voy a describirte lo que vos, como persona que has estudiado, conoces muy bien, que es cómo surge la pelea por querer votar también, etc. ¿Qué sucede? Al mismo tiempo, mejor dicho, perdón, después, también se encuentran con los movimientos, las ideas del individualismo, el derecho al individuo, que luego se potencia con las ideas más idealistas o más conceptuales de los 60, que dicen, ¿no? Cada uno crea su propio destino y manifiesta su propia realidad, vos sos el centro de tu deseo, y por lo tanto, y esto se junta con las ideas de Ayn Rand y se hace como, se potencia y se crea una fuertes ideas de individualismo conceptual. El individualismo tomó como una fuerza, es como que el viento se canalizó y se llevó consigo el desarrollo de problemas sociales, o sea, la injusticia, digamos, con la mujer. El hombre hacía lo que quería y la cacheteaba, la mandaba, no sé, todo eso era un problema, pero la manera en que se desarrolló, lamentablemente influenciada por el individualismo, lo deformó lo que podría haber sido algo hermoso, una explosión en la civilización humana, donde, por ejemplo, nos dimos cuenta de que la mujer tiene una manera muy única de razonar, muy especial, es una criatura capaz de sustituir al hombre rápidamente cuando es necesario, y por lo tanto lo primero que se va a hacer es aprender rápidamente cómo hacer las cosas, porque a la vez tiene que ser versátil o sea, evolucionó, la mente de la mujer evolucionó de una manera que además nos complementa, es como una esfera complementa una vara, o un palito, un círculo.
O sea, son dos cosas distintas que a la vez son la misma cosa, pero la mujer tiene como dos puntos dentro de ella, el futuro de la cría humana como importancia individual y su propia importancia, o sea, dos puntos existenciales, y el hombre tiene solo uno y un concepto, o sea, o sea, no nos dimos cuenta que lo hermoso habría sido hablar casi de una manera científica, poética, de cómo se complementan los dos géneros del ser humano, que de alguna manera lo hacíamos, pero nunca nos dimos cuenta que faltaba mucho para desarrollar ahí, que se podía agarrar y tomar la idea de la liberación, o sea, de la cesación de la injusticia del poder contra la inferioridad del poder de la mujer, como una ocasión para que de repente aparezca un nuevo ser que nunca le dimos cabida a que haga cada cosa que hace la civilización humana según su deseo, no para que iguale al hombre y que simétricamente pueda hacer cada cosa que haga el hombre, sino para que decida cada cosa y decir por ahí no es invente de su propia naturaleza quizás algunas cosas que no le interesa hacer y otras cosas que las haría de otra manera distinta y de repente crear una civilización y una liberación de la mujer que tiene ese espíritu. Pero lo que ocurrió fue que la idea del individualismo es como que simétrico o universalista, que nos convierte en unidades idénticas, promovió el argumento simétrico hacer que la mujer sea idéntica al hombre de alguna manera sugerido. Entonces, claro, el argumento era siempre que también pueda hacer esto, que también haga esto, que gane tanto dinero como, que pueda agarrar un arma, o sea, nosotros también, en cierta manera, culpables porque fascinados, por ejemplo, con la idea de la mujer fatal, que es capaz de matar a alguien con un golpe de karate, o sea, porque también nos despotenciamos, dejamos ir las riendas para que... Entonces, ¿qué sucede? Cuando en un pueblo, en una aldea, el hombre suelta las riendas y se va, por otro lado, a pelear una guerra o algo, o hacer otra cosa, o no hacer nada, la mujer es muy ávida en querer, de ahí viene esa cosa que pensamos que la mujer quiere dominar, quiere controlar la pareja, o lo que hace la familia, etc. Como que tiene ese impulso a querer dar las órdenes, pero después es como que se pierde un poco, no sabe exactamente, no tiene esa fuerte continuidad que marcha sólidamente para adelante. Pero bueno, todo eso no lo hemos hablado de esa manera, sino que lo hemos hablado de otra manera. Como toda la civilización y toda la inteligencia de la civilización humana es básicamente un crecimiento, un desarrollo de etapa que se para sobre conclusiones anteriores, o sea, nosotros primero comprendemos algo y eso nos sirve de base para comprender lo próximo o para que lo próximo tenga sentido. O sea, lo que viene luego busca tener sentido, mejor dicho de esa manera, y por lo tanto se para sobre lo que establecimos antes y así creamos la civilización. Entonces, las ideas de hoy están fuertemente formadas por esta desproporcionada concentración, o sea, por haber puesto el eje sobre el individualismo. En realidad, y todo lo que de allí derivó, el aborto, o sea, es un objeto, me pertenece, es mío, yo hago lo que quiero. El padre, ¿y dónde están los sentimientos? Todo lo que hizo la evolución inclusive, porque un hombre cuando sabe que la mujer quedó embarazada es como que le pasan cambios y de repente se despierta el querer, tiene un propósito, todo se empieza a definir de una manera más amplia.
Todas estas son cosas que están ya, como se dice en inglés, wired, o sea, encabladas en nuestro cerebro por la evolución. Pero lo hemos aplastado para poder hacer lugar al razonamiento que lo sustituyó, que fue basado sobre el individualismo en vez del colectivismo. El colectivismo, que explica cómo funciona una sociedad en conjunto, cómo funcionan las distintas unidades, los distintos grupos sociológicos, sociales, naturales, la familia, el clan, la pareja, la unidad entre dos amigos, el derecho a tener amigos, o sea, todo lo que son las fuerzas que tejen la unidad colectiva han sido completamente ignoradas por la ciencia, inclusive en cuanto a su importancia. Y en cuanto a cómo explican bien cómo estamos hechos para cuando llegaba el momento, para cuando hubiese llegado el momento de resolver nuestros problemas, como de repente encontrarnos, haber soltado el genio de la botella y tener la habilidad médica de interrumpir, o sea, frenar, detener, matar, como lo quieras decir, un aborto. Hay una nueva problemática, porque cuando la naturaleza se ocupaba del 95% y que una bruja tenía alguna hierba mágica o alguna cosa, una planta que podías comer que te hacía tener un aborto natural, no definía la sociedad, era una fracción en 10.000 embarazos o 1 millón de embarazos, ponerle que ocurrían. De repente inventamos, la medicina inventó la ciencia de meterse ahí y acabar con el embarazo, y esa opción es como decir, ya no podemos retroceder, ¿no es cierto? Ya tenemos algo que la mujer ya vio, porque no sería la primera vez que por ahí una mujer no quería estar embarazada y quedó embarazada, no quería ser madre, ponele. Aunque toda mujer, ponele, esté inclinada o hecha por la naturaleza, por la evolución. Entonces, pero una vez que se creó esta cosa, apareció la problemática. Ahora, la problemática no fue con que trajo la medicina, con el poder de poder abortar. La problemática no fue, lamentablemente, resuelta a través del diseño del ser humano. Porque el diseño del ser humano, claramente, como empezamos a establecer cuando se descubrió la psicología, tiene todo que ver con la complementación del hombre y la mujer, y que estén esos dos padres, o que haya hombres por lo menos alrededor cuando nazca ese niño, o en caso de que es varón, que sepa ser hombre, ¿no es cierto? Para que aprenda, bueno, o sea que el papá y la mamá y todo lo que constituye la configuración de millones y millones y millones de generaciones que la evolución ha hecho ya, este cableado de cómo vamos a desarrollar nuestra psicología personal según nacemos mujer o hombre, es totalmente, o sea, tranquilo, natural, es como es la manera más fácil. ¿Para qué tratar de reinventar algo que está perfectamente hecho? Y simplemente es así porque fue siempre así, es lo que, o sea, lo que determina la forma más correcta, más natural, más sana, es lo que ha establecido la evolución. Porque la evolución, o sea, si nuestro estómago evolucionó comiendo nueces, ponele, por millones y millones de años, seguramente comer nueces es algo que nos va a alimentar mucho, nos va a dar todos los nutrientes que necesitamos. O sea que no es algo para cuestionar el diseño dado por la evolución. Ni la organización social natural del ser humano es algo que se debería cuestionar. Es lo más sano. Ahora, lo que tenemos que comprender es que la habilidad lógica e inteligente del ser humano no está en sintonía con el diseño natural evolutivo, empuja muy fuertemente con su precoz habilidad y constantemente la está cagando, constantemente hace cosas fantásticas que van en contra de una, terminamos lastimándonos a nosotros mismos. Como sabemos, todas las ciencias terminan fallando
hasta que nos damos cuenta por qué y nos volvemos a levantar y arreglamos un problema y vivimos con envenenarnos con la comida, con la construcción, con las cosas que inventamos, con los vestidos, con la, con las filosofías, inclusive con las maneras políticas de pensar que la lógica inteligente inventa, terminamos, o sea, restringiéndonos, haciéndonos mal como colectividad. La colectividad naturalmente tendría la tendencia a vivir, inclusive quizás potencialmente sin reglas. Siempre aparece esta necesidad de imponer autoridad, orden o poder. Estoy viendo a ver si me está alcanzando. Bueno, pero no quiero hablar de esto tampoco. Es importante, a lo que voy es, ¿por qué estoy explicando estas cosas conceptuales? Porque la confrontación contra todas estas generaciones, esta gente que ve el feminismo, lo define de cierta manera, o la homosexualidad de cierta manera, la homosexualidad no es algo que nos debe separar. Todos tenemos la misma sexualidad humana. La homosexualidad tiende a desarrollarse como un deseo que parece ser más satisfactorio para algunos que para otros, porque está atendiendo a algo que eh, ocurrió un daño, una carencia, una falta de algo en el desarrollo infantil, o quizás ya había una tendencia a que ciertas fuerzas sociales que por ahí resultan en que un hombre continúe a buscar el amor de otro hombre enseguida, en la niñez, en otra gente, perdón, sí, bueno, distintas condiciones que hacen que las influencias que hubiesen generado más deseo, más satisfacción, más necesidad hacia la homosexualidad en uno, en otros no vengan tan afectados. O sea, y esto explica, por ejemplo, los hermanos que por ahí los dos tuvieron una madre dominante, un padre ausente, hermanas o hermanos que te descartaban, que te hacían sentir inútil, no importante, o lo que fuese, ¿no? Lo que fuese la explicación este, de mi amigo, ¿cómo se llamaba? El italiano que murió, que creó, bueno, hace que un chico rebota de esos problemas y no le afectan para nada, mientras que el otro lo tiran abajo y enseguida no se encuentra, no se pierde, porque todo tiene que ver con el desarrollo de una autopercepción. Bueno, no quiero hablar de la homosexualidad, pero lo que voy es que a cualquier persona, cualquier individuo de este planeta, luego de haber nacido, podés crear circunstancias, y esto es sin siquiera hablar de lo que puede existir química o biológicamente, que lo induzca más a que sea más afectado, y es así que hay que comprenderlo, no es que se nace, la naturaleza, la evolución no dijo, ay, voy a hacer un cierto número de seres que se van a complementar mejor como seres, teniendo sexualidad con su mismo género. O sea, la evolución no hizo eso. Ocurre que la naturaleza recurre a buscar, a seguir buscando amor, a seguir buscando aceptación e inclusión en el mismo género por un montón de factores, con más facilidad en ciertos individuos que en otros, si esas circunstancias fueron las mismas. O sea que hay que comprender el desarrollo de la homosexualidad humana en el ser humano. No hay que, lo han convertido en una cosa de derecho civil, de derecho del individuo, expresión, de la libertad de expresión y qué sé yo. Y todo esto proviene, o sea, el gran torrente común que ha deformado el feminismo, las ideas hacia el aborto, es esta afirmación de que la idea protagonista, o sea, es la importancia que se le han dado a las ideas individualistas, o sea, que lo que importa es el yo. Ahora, yo creo que lo dije esto al principio, no me acuerdo, pero yo no soy bien leído, como ya te habrás dado cuenta. No soy una persona que fácilmente no sufriría tanto haciendo estos monólogos si tendría mucha referencia. Pero sí sé comprender
a escala más grande las ideas en la temática sociológica de las ciencias humanas. O sea que me doy cuenta, la comunicación, o sea, me crié bilingüe, me doy cuenta de un montón de cosas que son científicas y por lo tanto me doy cuenta cosas que pasan a nivel científico, pero nunca he estudiado, no puedo, pero sí podría hablar con gente con intelectuales y gente bien leída, bien instruida, porque comprenderían el concepto y luego lo podrían articular maravillosamente sacando y poniendo porque o sea, también he hablado con gente así que por ahí de repente me entiende el concepto y se enganchan en tener que establecer a la letra lo que tal filósofo o tal personaje, tal escritor dice. Entonces toda la fórmula completa, a pesar de que quizás es algo que empezamos hablándolo en un espíritu progresista o, o estando de acuerdo en nuestras ideas, de repente me afirman demasiado una explicación total, donde veo también que hay errores, o sea, todos los errores que hacemos intelectualmente en las ciencias humanas pueden ser identificados, o sea, pueden ser fácilmente evaluados al compararlos con el diseño natural evolutivo de la especie, o sea, el diseño colectivo del ser humano. Porque la evolución, o sea, la creación cósmica, la vida en los mundos, no piensa en hacer un prototipo, un individuo, y luego crea la, la colectividad, el grupo, sino que aparece siempre la colectividad, el grupo, en primera instancia. Apenas se puede definir como una nueva forma de vida. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la construcción lógica de la comprensión de todas las ciencias humanas, de todo lo que tiene que ver con la psicología, la sociología, todas las estructuras sociales, se explican comprendiendo cómo debe funcionar la colectividad. Lo más importante para un niño es la unidad de sus padres y la buena relación de sus padres y que lo traten bien, lógicamente. Pero ahí hay una triangulación que digamos, la cacerola de crecimiento donde emerge el ser humano. No emerge de un individuo o de dos, sino que ahí es donde pasa todo, en lo que es, en esa triangulación, esas tres unidades. Entonces, todo lo que es la lógica analítica, por ejemplo, el sistema judicial de los países que intentan administrar el divorcio, un problema, o sea que dos personas se juntan y luego se quieren separar, lo han organizado de una manera que es característica de la naturaleza de la inteligencia lógica analítica, que es lineal, tiende a la polaridad, tiende a decir esto o lo otro, bueno o malo, para arriba o para abajo. Y en realidad la vida se explica de una manera tridimensional, colectiva, espacial y temporal, o sea que nunca se queda en una sola forma. Nace de una manera, todo nace de una manera, una sociedad, un grupo de gente, una familia, todo nace de una manera y cuando se termina en una forma distinta. Entonces, si quisiéramos hablar de cómo ordenar la sociedad y la civilización, tendremos que aplicar una ciencia que tiene una lógica y un razonamiento en cuanto a resolver los problemas basados en las formas creadas por la evolución. Y cuando nos damos cuenta, y cuando empezamos a pensar así, que ya establece que hay que pensar como que nosotros todos los seres humanos, nosotros en el sentido de la preposición que habla siempre de todo ser humano. O sea, hoy día la proposición nosotros
habla de nosotros hasta cierto punto. O sea, de repente no, yo tengo el derecho de hacer esto y el otro por ahí no. O sea, por ahí es verde para uno y para el otro es azul. No, hay una verdad para cada cosa. Hay verdades y en cuanto a lo que concierne todos estos temas, hay una explicación. Por ejemplo, el aborto. El aborto, lamentablemente formado, como expliqué hasta ahora, por la fuerza de la idea individualista, egoísta, no ha permitido que llegásemos a resolver el problema de poseer la capacidad de acabar con el embarazo en una manera que tiene que ver con la estructura dada por la evolución. Y eso querría decir que necesito, se me apaga la pantallita donde estás con el debate y necesito mirarlo para seguir. Ok, ¿viste cómo se apaga la televisión después, la pantalla después de 2 minutos? Bueno, el aborto, por ejemplo, sería resuelto. Yo a veces tengo la fantasía de poder ir al Congreso argentino. No, todavía estamos a tiempo, podemos hacer un ejemplo, podemos demostrarle al mundo que este problema nosotros le encontramos, vimos cómo resolverlo. Y no, siempre copiándose de los americanos. Hay que hacerlo como piensan los anglos siempre. Bueno, pero el tema obvio del aborto es la ausencia del padre. Si miramos al embarazo, como está, dice, al niño, si solo nos concentrásemos en el niño, podríamos resolver qué hacer. Ahora, no es obviamente una cuestión de prohibirlo, eso no funciona más, porque nos topamos con una verdad que es que no se puede obligar a la mujer a que tenga un niño, a que lleve adelante su aborto. No se la puede obligar. Viste, de repente, si hace 1000 años la única salida de que se empieza a dar trompadas a ella misma en la panza, quizás se podría establecer, sí, lo correcto en que lo tiene que tener el bebé. Pero hoy en día la medicina ha creado este problema que podemos fácilmente con una gotita, lo que es matar, pero bueno, no se ve y es chiquito, o sea que zafa, zafa mal. Pero bueno, para resolver ese problema solo tenemos que reordenar las leyes, o sea, la comprensión, el análisis del aborto a través de cuanto concierne a los ojos del gobierno, como la ausencia del padre. Porque, ¿qué pasa? Si de repente el gobierno exige, por ejemplo, una mujer se presenta y dice, yo quiero un aborto y quiero que el Estado me ayude porque no tengo plata y quiero que haya doctores que se encuentren en paz consigo mismos, que están haciendo algo legal y que algo que es bastante lo más cercano a lo natural. O sea, yo posible, China ya la veo, está como pero hay que encontrarle, hay que pasarle bien, así bien cerquita y terminar en la menos cantidad de abortos posibles en una sociedad. Yo creo que ese tiene que ser. Y ahí es donde encontraríamos la solución a la que voy a describir. No pensándolo como que sí o no, sino que en pocas generaciones terminar con una mentalidad, una inteligencia cultural, una sociedad que produce casi nunca abortos, a no ser que se sepa que nace con deformaciones o lo que fuese el niño. Entonces, al Estado, por ejemplo, al Estado requerir que esa mujer haga presente al padre responsable, se crea otra estructura totalmente distinta en todo el aparato, en el funcionamiento de ese proceso. Primero de todo, se trae de vuelta al hombre a que tenga importancia, responsabilidad y presencia en la sociedad, que es lo que venimos matando hace demasiadas décadas ya. O sea, que el hombre vuelva a tener un papel,
que le moleste que haya criminalidad en su barrio, que que afronte la responsabilidad de un embarazo que no se quiso producir, porque eso va a llevar en que en vez de ser una sociedad que nos pensamos que el sexo es un deporte y qué importa, total se puede hacer un aborto, realmente se preocupe porque el hombre de repente cuando el Estado lo hace responsable, o 50% por lo menos, o 51% responsable de ese aborto, es como que creamos una manera de entender la problemática completamente distinta y fomentamos en poco tiempo, generaciones que empiezan a pensar distintamente con respecto al sexo. Y eso resultaría, es una teoría, un teorema que propongo, en muchas menos instancias en que se produzcan embarazos no deseados. O sea, en devolverle al hombre su responsabilidad ante el Estado, ante la sociedad, ante la gente. O sea, que cuando el hombre es responsable, se preocupa más. Bueno, esto tiene que ver con otro tema que también el Gaia humanismo, que es lo que yo llamo esta manera de pensar, habla de una manera de resolver los offshore y la corrupción financiera, que es hacer transparencia universal de todo el dinero. Bueno, y no sé por qué se me derramaba para ese lado. Pero bueno, la homosexualidad es la misma. O sea, lo mismo, si en vez de ser una cosa que le tememos porque nos toca íntimamente, y la homosexualidad es fascinante en realidad, porque es como, está en una categoría, al darse vuelta, al obligar a que los cables opuestos hagan contacto en la sexualidad humana, se crea una experiencia y una actividad, un comportamiento en el cerebro que posee exclusivamente, o sea, a ninguna otra función o comportamiento fisiológico del cuerpo humano le ocurre esto. Como función, o sea, como experiencia, el comportamiento homosexual posee dos fuerzas. Una, llamémosle, positiva y negativa. Una que de repente está atraída a querer hacer eso, que son las fuerzas sexuales de procreación, de calentura, de que lo va a hacer, que le importa dónde lo ponga, que se siente bien. Y eso también estimula el amor y todas las cosas que no tienen nada que ver con el género, que son fuerzas emocionales, de apego, de fraternidad, de plasticola que existe para mantener a la sociedad unida. Entonces hace que se desenvuelva esa calentura en algo que se pueda inclusive ir formando y forjando una especie de homosexualidad social, o sea, parejas en otras palabras. Pero a la vez, el comportamiento homosexual también tiene una aversión, tiene otra fuerza que ningún otro comportamiento fisiológico, incluyendo el sexual, porque el sexual es todo para adelante, o sea, con un propósito para ser el niño, todo para adelante. Pero la homosexualidad es como un automóvil que tiene dos volantes, uno para adelante y otro para atrás. Tiene también, naturalmente, una fuerza que causa esta aversión en los hombres, o algo, una vergüenza, un miedo, y de repente, como es una sola cosa, eso puede fácilmente estar al lado de una fascinación, y quizás lo hago que no me vea nadie. ¿Por qué que no me vea nadie? Porque conjuntamente son las dos fuerzas. Es fascinante. Si el ser humano adoptase una comprensión de cómo ocurre la homosexualidad en su propia sexualidad, se resolvería. Primero de todo habría que establecer, claro, lo difícil es que donde hemos puesto la situación, es que ahora es difícil establecer un punto que es necesario para que se pueda armar una cultura distinta con respecto a la homosexualidad, que es que se pueda decir, que se pueda aceptar universalmente que no es lo mejor que te podría pasar, que no es la expresión más óptima de
ni la realización del yo más grande que puede tener un individuo. Eso es difícil hoy día, como es bastante obvio, ¿no? A lo que se encuentra, lo estamos viendo, a lo que se encuentra, te quieren matar. Si decís algo que siquiera atina a decir algo semejante, pero es necesario, que no sería el fin del mundo, porque quizás podría ser inclusive algo nuevo, algo, porque entenderíamos que viene causado el desarrollo homosexual. Entonces, no, primero de todo, el individuo no tiene nada que ver. No hay ni culpa del individuo, por ahí la religión, por eso la religión no ayuda en esto para nada. A pesar de que dice que no. Y en eso por ahí estamos de acuerdo, los islámicos, los católicos tradicionales, qué sé yo, en que no. Cómo ese no viene dicho es muy importante. No es la expresión más óptima, no es si pudieras apretar un botón y decir, mira, si no me ve nadie y yo puedo fácilmente hacer que el botón de Dios, que yo sea yo, igual en todo sentido, pero mi expresión no homosexual, sino que varón natural, te apuesto que todos los gays apretarían ese botón. Lo que pasa es que hay mucho peso de lo que hay que pensar para poder trabajar esta resolución a la problemática. Y la problemática de la homosexualidad tiene que ver con su propia fuerza, que en otros hombres no tienen ningún problema en expresar, que eso me parece raro, ¿no? ¿Qué hace eso? Es una versión, me siento menos, me siento dominado, no es algo que parezca congeniar con mi naturaleza, con mi yo más expansivo. Entonces, todos en esos grupos de la sociedad, donde la parte más, digamos, la cabecera, lo creado por la evolución, que sería la no aceptación, o sea, el rechazo a la homosexualidad, expresan ese deseo, es también tan válido naturalmente como los que dicen, yo no estoy haciendo nada malo, estoy buscando de ser un ser humano con sexualidad, con amigos, con intimidad, con pareja, que es lo que dicen en la comunidad gay, pero lo que pasa es que lo que ha hecho el Occidente es crear una separación, o sea, ha obligado a que se concluya en la separación. O sea, que esa famosa pregunta, ¿se nace o no se nace?, obligatoriamente sea contestada, porque al decir que se nace, al decir que yo soy gay, o que esa persona es gay, es un gay, lo que estamos diciendo en realidad es que esa persona nació, fue destinada a eso. Y la evolución en realidad no destinó a nadie a que se complemente en su vida con el mismo género. Es una manera en la que terminamos nosotros por vagos, porque lo más difícil siempre es lo más grande, lo más inteligente, lo más avanzado, es lo más desafiante. Y seguramente la humanidad se quedó muy corta cuando los americanos resolvieron en Stonewall. Es fascinante. Y esta es otra cosa que yo pensaba siempre. La Argentina podría haber sido cabecera, porque cuando yo era chico, yo me acuerdo que estábamos mucho más cercanos a una aceptación intuitiva de algo que no hay que obligar a que se conteste ni a que se castigue, sino que bueno, no estaba, me pone incómodo, pero no había todo el rollo civil de que me he encontrado y que, qué sé yo, que soy gay, todo eso que apareció en Estados Unidos, me escapé de Kansas y qué sé yo, que ocurrió en los años 70. Y que Estados Unidos, con el evento de Stonewall y Christopher Street y todo eso, obligó a que se concluya sin darse cuenta, por decir, hay que protegerlos, hay que tener el derecho de poder hacer, que no les peguen por tener un boliche gay, qué sé yo, y eso se fue aumentando y creciendo como una pelota de nieve y se convirtió en un derecho de ser. Y si estás diciendo que tenés un derecho de ser gay, quiere decir que la naturaleza decidió que algunos nacen gay. Y eso es una mentira. Eso se estableció para que tenga sentido la manera lógica de comprender
la manera lógica de resolver el problema que implementaron. También esto fuertemente fue condicionado por ideas del individualismo. O sea que el individualismo es como la fuerza, la corriente, aunque parezca virtuoso, vos decís, qué lindo, ¿no? La libertad del individualismo. En realidad, la noción individualista más sana es la que comprende que hay que respetarnos entre todos, ante todo, para que cada uno sea libre de vivir en paz y tranquilo, amado, contenido, y pueda expresarse libremente sin que nadie lo juzgue, porque está siendo contenido y aceptado en la colectividad. O sea que en realidad la noción colectiva, en su expresión más pura, es la que permite la libertad individual. Lo que hemos hecho en el Occidente es obligar a que se protagonice y se ponga primero al individualismo en vez del colectivismo. Se me apagó la pantalla de vuelta. Y eso ha hecho estragos. Ha hecho estragos en cómo pensamos cada cosa. Entonces, de estos temas, aborto, feminismo, homosexualidad, bueno, de la homosexualidad derivó ahora hablamos de ideología de género como si fuera lo mismo, que ya ni se habla de la homosexualidad porque como que ya tuvimos que aceptar pero en realidad deriva de ahí, deriva de algo que era muy difícil de poder resolver y enseguida fue pensado equivocadamente, y eso por lo tanto produjo la apertura a que se pueda decir, bueno, entonces también esta expresión sexual y también esto, entonces de repente se convierte, y todas por ejemplo, la negación de lo que es género, que ya no es más, según este pensamiento, no es más hombre y mujer, varón y hembra, sino que es, qué sé yo, lo que quieras llamarte o lo que vos te crees que sos. Todo esto deriva de ese instante en Christopher Street. La historia, el revisionismo, yo amo el revisionismo. Patricio Lons me hizo enamorar del revisionismo porque me doy cuenta que la mejor manera que tenemos de crear mejores mundos para el futuro es estudiar bien cómo nos equivocamos, no basados en ideologías, sino que en cómo nos equivocamos ante la naturalidad social o ecológica o sociológica del ser humano, o la naturalidad, qué sé yo, inclusive política. Cómo las expresiones políticas que más se acercaban a expresiones naturales del ser humano y cómo fueron usurpadas por imposiciones de poder y de avaricia y de egoísmo y de injusticia en el pasado, y eso sería el revisionismo. Y entendiéndolo de esa manera, no a través de ideología. La ideología es un veneno, porque la ideología, en vez de hablar de cómo somos y cómo nos comportamos, habla de cómo pensamos deberíamos comportarnos. Es misidial, porque mirad lo que hacemos con nuestra inteligencia lógica. Con nuestra inteligencia hacemos veneno, guerras, matamos nuestros propios niños en guerras, comidas que nos ponen gordos, trabajamos, nos olvidamos de nuestra familia, o sea, inventamos una sociedad que va contra cada cosa que sería más sano para la naturalidad humana, y después nos lleva de generaciones darnos cuenta y tratar de inventar. Por fin aparece la ciencia de la ecología, pero enseguida la bastardizamos tratando de capitalizarla y convertir lo verde en algo que se puede ganar, se puede hacer ganancia. O sea, nos cuesta mucho, no nos damos cuenta, no quiero hablar de esto, a ver, para. Entonces, la ideología es terrible. Pensar ideológicamente es misidial, porque un incapaz a poder ordenar, a poder conducir sanamente el mundo natural, está diciéndole a algo natural qué es lo que tiene que hacer.
O sea, lo estamos indicando con nuestro razonamiento lógico-analítico cómo debe comportarse, interpretar las cosas. Por eso estamos como todos así, nos estamos en el occidente retorciendo en estas obligaciones de cómo tenemos que pensar con respecto al otro, a la vida, a la sociedad, la justicia. La idea de condenar y limpiar a la sociedad y castigar, meter culpa, es totalmente innatural a la forma natural que ya existe en la sociedad, en la mente social humana, que tribalmente, cuando éramos pequeños paisitos y tribus y qué sé yo, teníamos más tendencia a hacer, basadas en la inclusión, donde traíamos a ese chico que siempre se portó mal, que de grande terminó matando la oveja de un vecino, qué sé yo, lo traemos al círculo de ancianos. ¿Y qué pasa en ese círculo de ancianos? Es ¿no? Una idea de cómo funcionaba un juicio, una organización tribal de enjuiciamiento. Más en contacto, más vicina, más cercana a la intuición, y esa persona, ese hombre que es traído ante los ancianos, y no podemos hacer que te comportes de esta manera, no podés andar matando las vacas de los vecinos, qué sé yo, siente que le están diciendo algo verdadero porque se lo están diciendo gente que lo vio crecer y lo quieren, o sea, que lo tienen contenido. Hay como un impulso o una percepción del perdón y no de que lo echan, porque meter a alguien en la cárcel es echarlo de la colectividad, es ponerlo en una caja de concreto, es lo mismo que... Y no hay cosa más asaltante o no ofensiva, pero destructora, no hay cosa más hostilmente desintegrante de la unidad viviente, de cualquier forma viviente o colectividad organizada viviente, que el arrancar algo y tirarlo afuera. Entonces, la cárcel y la condena, o sea, la pena, la culpa, meter la culpa, todas estas cosas degradan la sociedad. Claro, desde esta perspectiva, imaginarnos cómo sería una sociedad donde implementamos sistemas de redención natural, o sea, de que de alguna manera a la persona se le enseña a ver lo que hizo, se le enseña que se quiera a sí mismo y que aprecie, que quiera más a la sociedad y que esto provoque el arrepentimiento natural, las ganas de compensar que surgen naturalmente en la mente humana cuando se da cuenta de lo que hizo, gracias a nunca haber sido expulsado, sino que contenido en una reformación, una educación que tuvo que ser más fuerte porque ya no es niño, sino que se le aplicó con mucha más fuerza. Bueno, es un concepto que no es que seamos totalmente idiotas, de alguna manera, unas décadas atrás, y aún hoy, la Argentina, por suerte, tiene un poco de esto, se trata en la Constitución italiana, o sea, la idea es de que la cárcel no sirva de castigo, sino que de lugar, pero claro, una vez que de rehabilitación para devolverle a la persona a la sociedad. Pero claro, una vez que lo metes en la cárcel ya le está diciendo que no sirve. O sea que la cárcel no tendría que existir en un sistema bien hecho. De alguna manera la sociedad tendría que contener a la persona y tendría que pasar por un proceso. Pero por el otro lado, sin mirar solo a eso, habría que darnos cuenta que los problemas que causan criminalidad, o sea, enojo, contrariedad y desprecio a la sociedad y ultraje, o sea, lastimar a la sociedad, lastimar al prójimo, son también problemas que son generados por la manera en que nos educamos a apreciar o a pensar respecto al mundo y a
al mundo material, a la sociedad, a las relaciones y a todo. Bueno, o sea que se aplica a todo. Y el feminismo, el aborto, la homosexualidad, son todas cosas que podrían ser explicadas. ¿Por qué digo todo esto? Voy a ver si lo termino en menos de 6 minutos, así no me paso de la hora. Porque cuando, o sea, gente que entiende la inversión, lo mal, lo absurdo, lo irracional de muchas de estas personas que creen esto sin darse, es porque también, o sea, son inocentes, hay que darnos cuenta, de cierta manera, porque realmente creen que basadas en conclusiones, valores establecidos anteriormente, están en algo de valor, están viendo algo que tiene sentido, o lo ven como más avanzado, más progresivo. El real progresivismo, el progresivismo real, no sería uno que dice que la homosexualidad es algo malo que tiene que ser condenado, pero sin embargo sería, o sea, me estoy perdiendo un poco, pero a lo que voy es que el ser humano necesita sentirse que puede hacer las cosas, básicamente. Necesita sentirse que entiende cómo llegó a pensar mal algo, cómo toda la sociedad está siendo mal guiada por conclusiones mal establecidas hace décadas atrás. Y porque una vez que, con la ayuda, por supuesto, de la modestidad, de la modestia, que uno pueda admitir que viene entendiendo mal algo, es necesario que la persona pueda hacer esa trayectoria. O sea que para que pueda hacer esa trayectoria hay que ir para atrás y decirle a la persona, vos pensás esto porque estas ideas primero establecieron cuando el feminismo había partido bien, con ciertas cosas que realmente mantenían y preservaban la relación natural, complementaria entre el hombre y la mujer, empezaban a liberar a la mujer del maltrato. Y de repente apareció, a causa de influencias con respecto en el trabajo o idealismos, ideologías, empezó a convertirse en esto, y eso hizo que después se pensaran que ante el aborto se trataba de una posesión material, algo que le pertenece a la mujer y que el hombre no tiene nada que ver. O sea, los extremos, así como el niño de 14 años, de 15 años, que se creyó, no sé cómo, llegó a escuchar de alguna manera y le sentó bien porque le permite un escape también, le permite una manera de zafar de algo que lo está agobiando o lo está entristeciendo o lo está haciendo sentir inconsecuente, a poder desvestirse de todo ese dolor y emerger como otra persona, el sexo opuesto. Entonces, basta que se le indique que esto es posible, de alguna manera, que fácilmente a un niño se le puede ocurrir. Yo nací, así como me enseñaron a decir en la televisión, yo nací en el cuerpo equivocado. Entonces, llegar a esos extremos que de repente desde nuestro punto de vista queremos, pero no se dan cuenta lo absurdo, lo ilógico. Bueno, claro que no se dan cuenta, porque no hay ninguna comparación, ni valorización, ni aprecio de lo bien hecha, ni siquiera se puede evaluar, de cómo está hecha la evolución, o sea, la creación de la vida en el mundo. Y la evolución, o sea, no es que esté bien y que hay que decir, ¡ay, qué barba, qué maravilla! La verdad que nosotros no la creamos, no podemos evaluar si es perfecta, es lo que es, y nunca vamos a vivir en ningún otro mundo, por ahí otro mundo que sea igual a este. Me fui de vuelta por las nubes. Bueno, entonces, lo académicamente valioso, yo creo, es que de alguna manera podamos agarrar a esta gente en cada campo distinto, feminismo, aborto, ideologías, homosexualidad, lo que sea, de las manos,
con comprensión y paciencia, decir, no, vos llegaste, a vos te enseñaron eso, porque a los que le enseñaron a esos que a vos te enseñaron, se les fue enseñado que tal y tal cosa. Por lo tanto, tuvo sentido que luego pensaran o concluyeran o inventaran esta idea, que luego se le enseñaron al que vino después de ellos, que luego se le enseñaron, se terminaron enseñando a vos de esta manera. Entonces ahora vos estás totalmente convencida de una virtud, de algo que está bien fundado, derechos de libertad, de expresión del individuo, bla, 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 que todo lo que sostiene y que países, la libertad y justicia para todos. y y entonces la persona así se le puede dar, o puede tener a lo menos, por lo menos, a disposición la posibilidad de sentir su propio poder de ver lo que no debió haber creído y cómo creerlo o comprenderlo correctamente. Todos necesitamos eso para poder hacer las cosas con autovaloración, con fuerza propia, con autovaloración. Entonces, es lo mejor que puede dar una persona que trata de corregir un error social de lógica, es eso, como el profesor da los instrumentos a los estudiantes para que solos descubran y aprendan. Es la única manera, porque el problema que tenemos ahora, sí, a los golpes y a los cachetazos, de repente se van todo para otro lado y en Estados Unidos están apareciendo un montón de leyes nuevas porque se dieron cuenta lo ridículo que es que le quieran enseñar a un niño cómo se tiene que acostar un hombre con otro hombre en la cama. O sea, de repente la alarma les sonó en la cabeza y bueno, se van todos para el otro lado. No, no, no. Nada de educación sexual en la escuela, todo se llaman derecha, ¿no es cierto? Bueno, es que tampoco, porque lo que hay que enseñar es que, sabes que no hay que, no hay que tratar de enseñar tanto, hay que criar bien a los hijos. Hay que criar bien a los hijos para que se desarrollen sanamente con sus amigos y sus amigas, no en pelotudeces, en pavadas que tienen que ver, sino que con intimidad, entre grupos, con amor y confianza, entre, al final lo clásico, pero lo clásico se comprendía en un momento y ahora ya no se sabe por qué. En algún momento se pensaba, se sabía más intuitivamente que era lo sano y lo correcto. Pero respeto por los otros. O sea, no podemos cambiar el mundo del día para el otro. O sea, que si un niño es afeminado, qué sé yo, y dice, yo me quiero poner plumas y qué sé yo, bueno, está bien que se le enseñe a los chicos de que no está errado, ni equivocado, ni está haciendo nada feo, ni nada malo ese niño. La sexualidad es algo muy complicado y necesita que tenga más amigos varones, necesita que lo hagan sentir quizás, o sea, los profesores tienen que estar preparados para darse cuenta qué es lo que está haciendo que por ahí un niño haya encontrado un escape, una solución a los problemas que desconoce seguramente el profesor, pero sabe de qué se tratan estas cosas y de alguna manera guíe a que los niños, en vez de excluirlo, se den cuenta que necesita atención especial, cariño, inclusión, pero no que eso no es lo mismo que decir la homosexualidad es una opción como podría ser cualquier otra elección en un menú. Y es una categoría social que existe porque la inventamos, la establecimos. O sea, son dos cosas completamente distintas. Es un camino entre medio de esto que crea y genera una nueva manera mucho más inclusiva de una comprensión que se va entendiendo a medida que se va avanzando y vamos digiriendo que
tenemos que cambiar la manera de comprender las cosas y que lo que comprendíamos en el pasado estaba equivocado, sea de un lado y también equivocado del otro lado en algunas cosas, y por lo tanto lo nuevo, es algo que explica también por qué era difícil decir o ver eso, o por qué era tan fácil simplemente enojarse y querer acusar, o sea, en vez de entender lo que nos pasa. Es lo más importante que pueda hacer el ser humano, es entender lo que le pasa en esta condición existencial que es la Tierra, con esta inteligencia que tiene. Se da cuenta que este es su problema y su gracia y su bendición a la vez, porque con la inteligencia lógica se cura una enfermedad y por ahí no sufre más la muerte, ni miedo a la muerte, porque resulta que las ciencias un día tenemos ya la capacidad de realmente crear un paraíso terrenal para nosotros a través de esta inteligencia lógica que comprendería la vida de una manera que nos eliminaríamos todos nuestros sufrimientos naturales y esperemos que también los que nos causamos a nosotros mismos, que serían eliminados al darnos cuenta que la inteligencia lógica tiene que servir al diseño natural de la vida y no tratar de reinventar formas a las cuales debemos luego inserirnos para poder vivir como una chaqueta de fuerza dentro de estas ideas que obligan a que la sociedad funcione de cierta manera o que el ser humano sea entendido de cierta manera. Y sin embargo, ni siquiera las maneras antiguas, tradicionales, realmente comprendían la forma natural para nada. O sea que es bastante, por ahora está siendo bastante trágica la cosa, porque como que con la era moderna estamos comprendiendo el valor de las ciencias de la evolución y de la ecología y el concepto de Gaia y de que está todo centrado en la casa del ser humano, que es su tierra y su ambiente es lo más importante, que esté limpio, que su comida sea sana y limpia. Pero no nos damos cuenta que ahí justamente es donde están los paralelos y las latitudes de lo que sería el diseño de nuestra civilización. No vimos ahora, pero para poder darnos cuenta que ahí es donde precisamente debemos anclar los paralelos y las latitudes de nuestra civilización y todas ideas que tenemos de inteligencia lógica, que caminaríamos sabiendo que tienen la tendencia a traicionar la forma de ser. Si caminamos siempre atentos a que esa es la tendencia de nuestra lógica inteligencia lógica analítica, vamos a tener por primera vez la oportunidad de diseñar una civilización y todas sus ideas intelectuales, conceptuales, por primera vez, que apoyarían lo máximo que puede existir la vida en su forma sana, más óptima, por diseño evolutivo. Porque la apoyaríamos a que se sane sola, a que se tenga sus sistemas y sus órdenes naturales lo mejor nutridos, o sea, lo más apoyados posibles. Pero para poder lograr esa civilización tenemos que primero darnos cuenta que la tendencia de la inteligencia lógica analítica, que es todo lo que estamos hablando en estos canales y toda la arquitectura, la ingeniería, las químicas, las biologías de la agricultura, todo lo que inventa el ser humano con su razonamiento lógico analítico, tiene por tendencia a estar totalmente, no le importa cómo fuimos diseñados por la evolución y la naturaleza. Entonces, el día que nos demos cuenta que tenemos que esa lógica analítica, esa inteligencia lógica analítica, esa capacidad, esa otra parte de nuestra conciencia, tiende a hacernos mal, a equivocarse, a errar, a lastimarnos a nosotros mismos y a la vida y a todo lo natural, es cuando por primera vez vamos a decir, bueno, entonces fijémonos bien, porque con cada paso estaríamos diciendo, a ver, estemos seguros de que esto no va a dañar cómo necesita que se desarrollen los niños, cómo necesitamos que...
hasta ahora nuestras ideas de cómo naturales o tradicionales, de cómo se deberían desarrollar, eran muy así, como algo que no se le daba importancia, lo dábamos por descontado y eran limitadas, sin fuerza, sin continuidad, sin inclusión al diseño total de la sociedad mundial, qué sé yo, era así, ideas aisladas y terminó, como siempre, venciendo el poder egoísta, el deseo y el afán por el poder, porque claro, el hombre, el ser humano lo desea mucho, apenas descubre qué es lo que le da fuerza para escapar la dificultad, el sufrimiento y el sospecho de la condición existencial. O sea, cuando vemos que sufrimos por el clima, el frío, las agresiones, la biología, la gravedad del planeta, y inventamos algo que nos da poder para escapar la lluvia, construyendo una casa, por ejemplo, es como que eso se convierte en un caramelo, o sea, nos gusta mucho el poder y a mí me da risa los liberales porque, como Milei, porque si vos escuchás, sí, la idea de que el hombre hasta cierto punto sembra naturalista Gaia, ¿no? Porque vos decís, cuanto más libre es el hombre, más... Sí, la libertad otorga la capacidad del cuerpo a sanarse a sí mismo y a organizarse, a la sociedad a organizarse entre ellos, sin que te diga el gobierno lo que tenés que hacer. O sea, los amigos retarse con amor para que aprendan a tratarse bien. Y bueno, ese es el concepto del liberalismo, porque dice, bueno, en libertad, como dice Sper, todo es lo mejor, la libertad, nada más. Pero lo que no tienen en cuenta, gente como Sper y Milei, es que ¿quién la está utilizando esta libertad? El ser humano. Ya se olvidaron, ya se olvidaron de lo que hace cuando tiene un poquito de poder. Nuestra tendencia es, si estamos siendo artefactos de nuestros inventos, sí, la estabilidad natural es caer en la paz, en el orden. La violencia, la pelea, la guerra, o sea, no son cosas, como dicen algunos ingleses con los que me peleo, es hacia algo que siempre va a terminar cayendo o queriendo el ser humano. No, en realidad preferimos evitar la guerra, el dolor, el sufrimiento, la pelea. Es obvio, la gente busca siempre ver cómo se puede escapar de la pelea, a no ser que piense que su capacidad, o sea, su invento, su capacidad técnica o su tamaño físico pueda adquirir más poder, o sea, vencer a ese. Entonces sí, de repente se convierte en un bully y le gusta invadir y quiere la pelea. Pero si no fuese por eso, que en otra analogía estaríamos hablando del poder adquisitivo, que te da la propiedad y el tener autoridad administrativa sobre el dinero y sobre capacidad, mucha cancha con cómo hacer funcionar los bancos, por ejemplo. Y esas cosas no otorgarían poder a la gente. Uy, me perdí. Bueno, si no fueran porque son tan atractivas esas cosas, el hombre, y por lo tanto, el hombre no caería siempre en ese momento en que dice, ay, si nadie me ve y puedo de repente aprovecho esta oportunidad y gano yo y gana mi familia, gana mis amigos, todos hacen dinero. La tendencia sería a no querer ver que gente quede atrás, a darle prioridad a que los demás no se empobrezcan, porque en realidad lo profundo de lo más cercano del pensamiento natural colectivo es que queremos que los demás estén bien también, porque eso es lo más cercano a el primer orden natural, que es la creación de la colectividad como primera instancia.
Entonces, como primera instancia, también queremos que todos estén bien, porque de alguna manera sabemos que si ese está bien, yo también voy a estar bien, porque somos lo mismo, y partimos del pensamiento colectivo siempre, naturalmente. Luego, la inteligencia lógica que crea el mundo y las maneras complicadas de razonar y qué sé yo, con respecto a la sociedad, a la política, a la administración, a los inventos, a cómo se manejan los inventos que hacemos, que inventamos, nos tienta con el poder. Y de repente, ese poder, esa inteligencia analítica, lógica analítica, se siente que tiene un instrumento para protegerla en su alejamiento. O sea, si la inteligencia lógica analítica, o sea, si por ejemplo el que se sube a un cohete pensase que se aleja del mundo y deja a todos atrás y se va para el espacio sin saber a dónde va, no se subiría nunca a ese cohete. Pero solo se sube a ese cohete porque anticipa que hay otros que están con él allá, que lo esperan, que se va para algo mejor, entonces ya no le importa dejar la colectividad. O sea que la inteligencia lógica analítica fomenta que el afán por el poder se prolifere. Bueno, los liberales no consideran la psicología del ser humano, para nada. Piensan nomás hasta cierto punto, hasta un nivel llegan. Llegan al nivel en que dicen, sí, hay mucho bueno que sucede cuando nos dejan hacer lo que queremos hacer. Sí, es verdad. Así como la libertad es necesaria para, contraria al encarcelamiento, qué ironía, ¿no? Que una persona como Esper sea tan condenante que hay que meterlos presos y hay que darle un buen castigo. Porque los motivos por los cuales, o sea, obviamente no entiende los motivos por los cuales es tan virtuosa la libertad. Porque la libertad lo que hace es permitir que, por ejemplo, no condenemos a alguien y querramos entender por qué hizo lo que hizo, qué le está pasando a la sociedad, cómo podemos ayudarlo para que se corrija, qué podemos descubrir, estudiar, analizar, ponerlo de lado un segundo sin enseguida tirarlo al calabozo, pero para que, a ver si por ahí tiene una chance de recuperarse. O sea, el querer darle lugar a la sanación natural, que la hacen todos los organismos, desde los árboles a los animales, a la piel del ser humano, los órganos, todo vive, existe, regenerándose, sanándose, volviendo a ser piel sobre la herida. De la misma manera, la mente del ser humano tiene redención natural, no quiere separarse, no quiere ser odiado, castigado, echado, como que no pertenece, no quiere ser condenado. Entonces, ese deseo habría que cultivarlo, que es el principio, digamos, de la recuperación, la rehabilitación, en lo que concierne el sistema penitenciario. Es cultivar ese deseo a querer, que termina fomentando la redención, el remordimiento, todo lo que ocurre naturalmente. La sociedad no está educada a comprender bien esto, porque decimos la palabra remordimiento y pensamos que es algo feo. Bueno, entonces es culpable porque se siente porque hizo algo malo y es mala persona. No, en realidad el remordimiento es el primer paso en algo que va hacia la sanación. Porque, claro, duele sanarse. Cuando uno está sanando una herida y te mueve, y a pesar de que se está haciendo piel nueva sobre esa herida, si vos la movés un poquito duele, le cuesta y gasta mucha energía el cuerpo en reconstituirse. Entonces la redención natural, así como lo era en épocas tribales, cómo se desenvolvería en su diseño natural, tan desconocido por la sociedad moderna, sí emplearía incomodidad incomodidad para el que tiene que recuperarse, el que tiene que darse cuenta de lo que no se daba cuenta, de aprender a querer y apreciar el mundo y los demás para que surja la persona que debería haberse desarrollado, que nunca llegó a desarrollarse. Es el trabajo ocurre ahí, pero también muchísimo trabajo a través de la sociedad y muchísimo trabajo a través de gente inteligente
que comprende las ciencias sociales, cómo está hecho el cerebro, para luego sugerirle a los políticos, bueno, entonces tendríamos que crear maneras en que una es, ¿no? que aprendan a hacer, en vez de en la cárcel se los encierra y se los alimenta. No, o sea que hay que hacer que lo contrario, que aprecien, que aprendan la apreciación por la capacidad de la artesanía, el estudio, el estudio, el estudio, el estudio. O sea que si en vez de mandarlos 10 años a la cárcel, de alguna manera se encontrara la manera de que obtuviesen un grado, un título universitario que implicaría el estudio de filosofía, de matemáticas, de literatura, de idioma, del lenguaje, no como una tarea que están obligadas a hacer, pero de alguna manera eso solo haría que la persona se levantase y viese al mundo. Bueno, es todo invertido, el mundo al revés está. Pero bueno, entonces, lamentablemente todas estas cosas se arraigan en que la colaboración de la corriente principal de filosofía individualista que fue desarrollada hace poco por gente como Ayn Rand y sus amigos y todos los que ustedes ya conocen, que forjó que a medida que fue pasando el tiempo, nuevos problemas que se quisieron tomar en mano tomaran el carácter de resolución basado en ideas egoístas y las ideas separatistas, o sea, el Dios que castiga, en vez del Dios que quiere ver a la familia unida, que se la sabe arreglar y se sabe hacer su propio mundo y sabe no castigarse y sabe cómo sanarse a sí mismo. El creador que quiere ver cómo le salió bien su humanidad y que cómo aprendieron a sanarse socialmente, biológicamente, a escapar todos los sufrimientos, en vez de lo que establecimos y continuamos a reiterar en 1000 formas distintas de alguna manera, de la voluntad externa al mundo de que por un motivo que no sabemos explicar, el mal, que hay que estar preparado, que hay que saber retener, contener, castigar, separar, dividir, cuidarse del prójimo. O sea, todo esto se fue estableciendo y armando el mundo, la civilización que hemos conocido, la civilización global. En realidad, el mal nunca fue la voluntad deseada desde el externo por un creador conceptual, por el concepto de un creador, Dios o lo que fuese, que hizo las cosas de esta manera y bueno, y que como un desafío a que... En realidad, lo que llamamos el mal es una traición a la integridad de la colectividad. O sea, es nuestra propia lógica inteligencia, siempre digo lo mismo, nuestra propia inteligencia lógica analítica que con 2 o 3 pasos termina haciendo algo que hace mal, severamente lastima a la vida, a uno de los nuestros, a un vecino, que a su vez es vida y que por lo tanto también tenía que ir para adelante y proliferar y vivir y avanzar, y por lo tanto no se explica. A ver, este es el punto final. La primer instancia consciente existencial es la que vive. O sea, nosotros no sabemos cómo es que nacemos. en sentido, no sé, sentido metafísico, digamos. Y abrimos ojos y empezamos a comer, a vivir, a respirar, a caminar, a querer agarrar, y qué sé yo, oímos, aprendemos, empezamos a hablar,
para adelante, para adelante, para adelante. Toda vida en el mundo es unidireccional en este sentido. Es colectiva, siempre, cada forma viviente empieza como colectividad, como pluralidad, y es un movimiento que va hacia adelante. Entonces, la gran diferencia del ser humano es que nuestra inteligencia lógica analítica es años luz al próximo animal que tenemos al lado, uno de los monos, no sé cuál es. El mono también inventa un palito que se lo mete sin querer en el ojo de él y se da cuenta que ese palito es una idea que le pareció brillante al principio, pero se la metió en el ojo al bebito y lo tiró enseguida porque no quiso que destruya vida, o sea, no quiso hacerle mal a su bebé. Esto ocurre a todos. Nosotros, con la lógica inteligente, enseguida reconocemos que termina haciendo un mal, porque como dije antes, no está en armonía, no tiene idea del diseño y de lo que es la forma viviente, la creación evolucionada. Entonces, el ser humano consciente, cógnito, en su conciencia, en su percepción, cuando nota que algo que él siendo vida, que avanza y solo sabe ir para adelante, quiere vivir, crecer, respirar, correr, caminar, nota que algo que él mismo hizo termina lastimándole las piernas, o sea que no puede seguir avanzando, haciéndole mal a un amigo, contaminando el agua que toma, se le cae en la cabeza después de haberlo construido para protegerse, para proteger la vida, o sea, para seguir avanzando y solucionar un problema, escapar el frío y la nieve, construyó una casa, pero aún no comprendía la ingeniería suficiente y demostró la inteligencia lógica analítica, hacer lo que siempre hace, se le cayó en la cabeza. Esos instantes son instantes de traición, porque la vida no comprende lo que es un obstáculo, no querer, no poder vivir, tiene que vivir, tiene que ir para adelante. Y al ocurrir la primera instancia de acoso, de agresión contra ese avance, no es que hay una reacción, hay una pregunta. No lo podemos entender, porque solo entendemos ir para... O sea, ahí empieza todo. Empieza con el solo entender, el avanzar, ir para adelante. Luz, brilla, evoluciona, nuevos seres, comen, crecen, corren, todo para adelante. Al algo agredir, sentimos una traición. No es algo que nos enoja. La traición no es un enojo, es algo que no tiene sentido. No puede ser. Esto no tenía que ser así. Y se formula la primera pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? El ser humano nunca supo entender que su propia inteligencia lógica que generó esa pregunta. Pero la pregunta apareció, no obstante. Entonces, ¿qué hizo? Necesitó explicar, porque toda pregunta requiere una respuesta. Necesitó explicarlo y bueno, y lo único que se le ocurrió es que esto lo hizo alguien, no fuimos nosotros, porque ¿cómo vamos nosotros a matar a nuestros propios hijos, a no resolver algo que hicimos con buena intención para protegernos, para vivir, para proliferar y destruirlo, que nos termina haciendo mal? No puede ser. Esto lo hizo otro. ¿Y cuál es ese otro? Si no hay ningún otro animal más inteligente que nosotros que nos pueda en este planeta, tiene que venir de otro lado. Entonces creó Dios en el cielo, por allá afuera, creador. Y de esta manera, sin explicación, él la hizo así, la hizo de esta manera. Contestamos la pregunta, nos satisfació y empezamos a explicar la existencia del mal, que vino una tormenta y se comió el dragón, que se comió un mundo y escupió y sacó un mundo malo, o el que nació en el pecado y bueno, y Dios
creó el mal para desafiarlo y tuvo cosas, explicaciones raras y qué sé yo, todo para poder contestar esa pregunta y pudiésemos tener un poquito de tranquilidad con esa pregunta, que nunca realmente nos cae bien, porque no tiene sentido que la vida se ataque a sí misma, que nosotros ataquemos a otro país para matar a sus niños, o sea, no tiene sentido. Pero sin embargo, al habernos dado paz, explicándolo, que el mal existe y bueno, formamos y diseñamos y construimos toda una civilización basada en haber respondido esa pregunta de esa manera. Ese mundo que tenemos. Ahora, si en vez de haberlo puesto en Dios, o sea, en la intención perversa del desafío de un Dios que no quiere ver si resolvemos cómo evitar el diablo, si en vez de haber creado esa configuración existencial, digamos, hubiésemos dicho, mirá la situación en que estamos. Como diciendo, estamos acá solos, ¿no? No hay nadie nos va a ayudar. Estamos acá con esta tremenda inteligencia maravillosa que nos puede dar de comer y sanar nuestras enfermedades y aliviar la existencia al 99%. Pero mirá lo que nos hace. A cada rato tenemos que estar cuidado porque no sabe cómo hacerle bien a lo que necesita la forma viviente, sino que hace la suya, quiere hacer todo bien rápido, se le ocurren, piensa muy rápido, es precoz y saca productos, inventos y cosas, ideas y soluciones que parecen de otro mundo. Y hay que estar cuidados, hay que estar atentos, porque con cada paso que da, hay una posibilidad que empiece a dirigirse hacia hacernos mal. Si la pregunta hubiese sido respuesta de esa manera, en vez de culpar a un Dios que nos quiere desafiar desde el exterior sin entender por qué, se acaba de contestar por sí misma la pregunta. Hubiésemos diseñado y creado la civilización y el mundo que creamos de una manera donde tendría mucho más éxito todas nuestras invenciones. De vuelta se me apagó. Está durando más esta vez, ¿eh? Tendrían más éxito todas las invenciones y todos los inventos y todas las ideas que propone la inteligencia lógica, porque no estaría construida en la asunción que, bueno, igual nos van a pegar una patada en el traste porque así la hizo Dios y tenemos que lidiar con este diablo que tiene más poder que cualquiera de nosotros y bueno, o lo que sea, o cual sea la explicación. Hay miles, qué sé yo, cientos de explicaciones antiguas que han establecido el punto de partida para la construcción de las civilizaciones, porque nunca entendimos que la pregunta está generada por nuestra propia condición existencial junto a esta inteligencia que tenemos. Y esa es la liberación total de poder, no es el paraíso del día para la mañana, del día para la noche o de la noche para el día, sino que es el primer paso para repensar cómo estamos haciendo el mundo. Un mundo que está atento a la peligrosidad o a la inestabilidad, ¿no? O a la tendencia a no saber bien lo que hace, al fin y al cabo, para nuestro bien natural, de nuestra inteligencia lógica analítica, en vez de un mundo diseñado en que, bueno, hay unos que son malos y no sabemos que hay que condenarlos porque por algún lado hay un diablo y el mal existe y no hay nada que podamos hacer al respecto. No, ese mal es en realidad la pregunta traicionera, o sea, la traición que genera la pregunta.
la traición que termina apareciendo, lastimándonos, haciéndonos mal, que genera la pregunta. Y bueno, ese es el diablo. El diablo era, resulta que lo que no entendíamos, por qué, y era simplemente nos lastimaba. Y bueno, y lo explicamos para poder tener una explicación. Bueno, ahí está. Básicamente eso es. Eso es. Eso no quiere decir que no haya un Dios creador, obviamente. Porque, qué sé yo, de repente podríamos pensar, miremos a todos los animales, 999% de la vida, y está, bueno, tienen que confrontar su condición existencial. Viven enfermos la mitad de sus vidas, se los comen otros animales, mueren en el hielo, qué sé yo, explota un volcán y mata a todo, o sea, eso, llegan hasta ahí. Sí, por ahí hay algunos castores que están haciendo represas por ahí, que los cuervos son maravillosos, agarran un palito y sacan una pelotita, pero de repente estamos nosotros que estamos a ver calculando dónde está el próximo planeta. No parece casual, no parece casual para nada. Por ahí sí, por ahí resulta que en cada planeta una especie aparece que es. O podría ser la intención de, porque una vez que entendemos que hay soles que pueden ser 1000 veces más grandes que nuestro propio Sol, que hay planetas que tienen su propia luminosidad y que podrían estar por ahí fuera órbita entre los viajando, que hay, qué sé yo, planetas terrestres 100 veces más grandes que el nuestro, y que hay millones y millones y millones y millones y millones de instancias en que pueda pasar lo mismo que pasó en la Tierra, según lo comprendemos nosotros evolutivamente, de repente aumentan por 10.000 las posibilidades, no solamente de que haya otras formas vivientes, pero de que hayan formas inteligentes, cognitivas, o sea, infinitamente más avanzadas en las ciencias, en las biologías, que vayan inclusive más allá de crear otros humanoides en otros planetas como ellos mismos, sino que por ahí se dan el lujo de crear distintas formas de vida en distintos planetas. Y eso lo ha traído esa afirmación, esa conclusión educada se hizo, afirmación educada, algo así, lo trajo los cálculos estadísticos de las ciencias que ya podemos hacer. Y cuando combinás eso con esta filosofía existencial que yo le llamo Gaia humanismo, de repente decís, bueno, es que entonces, porque pues, no es para nada atea la idea del Gaia humanismo, al contrario, es una idea que no es religiosa, pero que de repente podría darnos mucha espiritualidad, porque si en efecto la inteligencia analítica lógica es un regalo que se nos ha dado para que aprendamos a usarla bien, después de no sé cuántos miles de años, podríamos solo sentir apreciación y ¿cómo se dice? Reingraciamiento, ¿no? ¿Cómo se dice en castellano? Agradecimiento infinito, porque nos hayan salvado de ser una forma viviente como cualquier otro animal en cualquier mundo que vive para sufrir una enfermedad, hambre, morir en el frío y qué sé yo. Y de repente se nos regaló que podamos dominar nuestra existencia biológica al punto de que la vida sea siempre sana, feliz, cómoda, ¿no es cierto? O sea que no tiene nada de ateo pensar el teorema Gaia humanista, es muy espiritual, pero también concibiría, porque te da la opción. No es necesario creer en un creador para entender la lógica existencial del gaia humanismo, pero a su vez totalmente
abre la puerta para que te des cuenta si es así o si querés creer así. El agradecimiento podría ser muy real y total eh, a un creador. A no ser que nos esté usando como, qué sé yo, como comidita y nos tenga todos engañados. Pero lo interesante del gaiomanismo es que no es necesario ir para ese lado. Tenemos la libertad de crear el mundo y la civilización que queremos y biológicamente vivir en un paraíso creado por nuestro propio ingenio. Y nada, bueno, hasta ahí llegamos. Gracias. 1 hora 40 minutos, no lo puedo creer. Espero que alguien lo haya escuchado. Hasta luego.